hermoso Salmo 30, en el cual la Sagrada Escritura dice así, en el Salmo 30, Él da gracias a Dios que lo ha librado de la muerte, amonestando a todos los fieles a hacer lo mismo, y conocer por su ejemplo cuánto más dulce es Dios y riguroso para con los suyos. Después vuelve a orarle y promete cantar sus alabanzas para siempre. Salmo apropiado para alabar a Dios en la aflicción. Cantemos este hermoso Salmo 30. Te glorificaré, oh Señor, pues me exaltaste con honor y no quisiste permitir a mi rival en mi reír. Oh Jehová, mi Dios potente, clame a ti.
y pueda aún en medio del dolor glorificarle, exaltándole por encima de todo. Bueno, amados, vamos ahora a ir a la palabra del Señor. Le invito a que abra su escritura en el libro de Miqueas. Libro de Habacuc. Libro de Habacuc. Capítulo 1. Estudiaremos desde el verso 1 al verso 4 en este día del Señor. Libro de Habacuc, capítulo 1, verso 1 al 4. Si lo hemos ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén y amén. Oremos. Amado Dios, hemos leído esta porción de las Escrituras junto a nuestros hermanos. Le suplico y le ruego que pueda darnos de ese alimento para nuestra meditación de la Sagrada Escritura en esta semana. Te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Te ruego que abras nuestros ojos para poder contemplar la hermosura de la palabra de Dios. Podamos así, Señor, con los dientes de la meditación, machacar, Señor, este alimento para poder aprovechar cada uno de sus nutrientes, para que así podamos ir en el crecimiento para tu gloria, oh Dios. Te ruego, Dios mío, que si alguno no ha nacido de nuevo, que tu palabra y tu espíritu puedan, Señor, abrir sus ojos, puedan pasarle de muerte a vida, para que así comprendan lo maravilloso que es Dios. Te ruego todo esto, Señor. Permíteme predicar para tu gloria. Amén. Favor de tomar asiento. Hemos dicho anteriormente que Habacuc significa el que abraza. Y hemos dicho que el nombre del profeta o el nombre del profeta menor tiene mucho que ver con lo que significa el libro. Hay unas ciertas quejas que el profeta tiene y Dios no tarda en responderle. Anteriormente, como conclusión, hemos dicho que este libro nos ayudará a descansar en Dios con quejas justas. Nos enseñará a confiar plenamente en la soberanía de Dios, aunque sea dolorosa la situación. En tercer lugar, concluimos la vez pasada que a comprender que el justo no solo posee fe, sino que el justo vive por fe. Y en cuarto lugar, Jehová será nuestra alegría, nuestro gozo en su salvación, y será también nuestra fortaleza. Eso a grandes rasgos es lo que el libro de Habacuc trata y nos transmite. Un Dios que nos abraza. Habacuc, versículo 1, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Como es natural en los profetas, el primer verso de alguna manera es la presentación. Como hemos dicho antes, no se expresa aquí en este libro de Habacuc de dónde proviene Habacuc, en qué época él estaba viviendo, y por la sencilla razón de que quienes recibirían esto lo tenían claro.
Podemos ver en este libro de Habacuc que esto es la experiencia del profeta. En las otras cartas o en las otras, si podemos decir, en las otras profecías, siempre dice profecía contra Nínive, profecía contra Judá. Aquí es una conversación que el profeta tiene con Dios y una conversación que según el capítulo 2, verso 2, debía ser escrita en tablas. Y debía ser escrita en tablas para que esta situación que vivió el profeta, en lo que se conoce como una teodicea, los demás que escucharan o leyeran este mensaje pudiesen ser también ayudados a responder esas preguntas que muchas personas tienen. Si tuviésemos la oportunidad de ponerle un título a lo que se tratará la predicación hoy, diríamos que se titula Una queja justa. Anteriormente hemos hecho también la vez pasada la distinción entre una queja y una murmuración. Cuando nos quejamos como cristianos, eso es algo justo, es algo que muchas veces con justicia lo hacemos, es algo aceptable delante de Dios porque Él se digna responder muchas veces a quejas. En cambio, cuando murmuramos estamos pecando porque le estamos atribuyendo a Dios algún tipo de culpa por lo que nosotros estamos pasando. O se le intenta atribuir a Dios algún tipo de mal que está pasando en la vida. Eso es pecado, porque de Dios solo sale la bondad, solo sale la justicia, solo sale gracia de Dios, solo sale su santa y poderosa voluntad. Para poner en contexto, queja significa reclamar o protestar ante la autoridad. Entonces, cuando decimos que Habacuc está quejándose, estamos diciendo que Habacuc está protestando, está reclamando ante Dios a causa de una situación o de un comportamiento de alguien. De eso se tratará esta predicación. Entonces, desglosando un poco el versículo 1, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Entonces, al decir vio, en las versiones, por ejemplo, como la Biblia de las Américas dice, al decir vio, está hablando de una visión. ¿Se acuerdan que los profetas Dios le hablaba por sueños o le hablaba también por visiones? Es decir, él recibió una visión. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? Es que la visión está despierta a la persona y puede ver las cosas. Aparte de eso, está la palabra profecía, que en hebreo significa carga. ¿Entiende? Entonces, tan solo con leer el primer judío, ¿cierto?, que tomaba esto y leía la profecía en su idioma, él podía decir, esta es una carga. ¿Qué quiere decir? Que Dios me va de alguna manera me va a hablar, me va a reprender y me va a decir el juicio que viene a causa de mi comportamiento. Entonces, en primer lugar, esta es una profecía que tiene como fin reprender al pueblo y notificarle cuál iba a ser su castigo disciplinario en una visión. Pero al decir el profeta Habacuc está diciendo que esto Dios lo va a hacer también con ese amor que lo caracteriza, porque Él es un Dios que abraza. Es como si dijera un padre, voy a disciplinar a mi hijo, pero al verlo llorar y sufrir, ¿qué es lo que hace? No se aparta de él y le da la espalda, sino que va, lo toma contra su pecho y lo abraza, ¿cierto? Es eso lo que Dios va a hacer con su pueblo. Los versículos 2 al 4, aquí no está hablando de los caldeos como algunos, decía Calvino, como algunos interpretan. Pero la mayoría de los cristianos que han sabido interpretar este libro de Habacuc puede decir que los primeros, el verso 2, verso 3 y verso 4, está hablándole al pueblo de Israel. Esta es la situación, no de los caldeos, sino del pueblo de Israel. Y del verso 5 al verso 11 va a hablar de las consecuencias que les va a venir por haberse portado de esta manera con el Señor. ¿Cómo parte el verso 2? Parte con una queja de Habacuc, es decir, una protesta en contra de la autoridad. Y le dice a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y haces que vea molestia?
destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Si lo pudiésemos decir, Habacuc está viendo una manifestación de la injusticia. El pueblo de Israel era un pueblo del pacto, un pueblo que se había comprometido con Dios a seguir fielmente la ley del Señor. Pero como el Señor Jesucristo vivió esa situación, ¿se acuerda cuando Él vio a los cambistas que estaban en el templo? ¿Qué le pasó a Él? Se enojó, ¿cierto? Se enardeció su corazón. De alguna manera, al ver esta manifestación de la injusticia dentro de un templo, se atribuye a lo que el Salmo ya había profetizado: el celo de tu casa me consume. Es de cristianos quejarse cuando la iglesia contemporánea de una u otra manera no está comportándose como es digno del Evangelio. Cuando vemos, no sé, usted prende su televisión y ve que hay un canal cristiano llamado Enlace, y usted lo ve y que están haciendo puras barbaridades, cosas lejos de la palabra de Dios, en vez de decir, mire, reírse de eso, ¿qué es lo que haría su corazón? Le da rabia, ¿cierto? Como que se enardece al ver estas cosas, esta idolatría aún dentro de lo que se llama iglesia. Si no tiene ese sentimiento, es porque debiésemos estar cuestionando si verdaderamente somos cristianos o no. Porque el nombre del Señor está siendo ensuciado muchas veces por las personas, y eso, ¿qué es lo que hace? Enardece nuestro corazón y nos hace elevar esa queja y decir, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué estás permitiendo que gente tome tu nombre, ensucie tu nombre, y más encima al justo lo derribe, le haga violencia, le haga daño, Señor? Él no está mirando afuera, Él no está mirando el mal que está pasando afuera en el mundo, Él está mirando su propia casa. Él está mirando su entorno, Él está mirando su ciudad. Podemos ubicar también, de acuerdo al contexto en el cual fue escrito el libro, y al hablar de los caldeos, como le dijimos la vez pasada, está situado este libro después de la caída del reino del norte, es decir, de aquel reino de Israel, cuando vinieron los asirios y lo destruyeron, y antes de la destrucción de Babilonia. Si pudiésemos situarlo entre los reyes, tenemos a Josías, ¿cierto?, cuando hizo todas las reformas. ¿Se acuerdan que Josías hizo grandes reformas para el pueblo y trajo al pueblo y pudieron celebrar la Pascua? Pero después muere él y se levantan dos hijos impíos. Un hijo que dura 3 meses como rey y otro que ya dura un poco más de tiempo. En esa época estaba viviendo Habacuc, en una época donde él había visto cómo las cosas del Señor se habían arreglado, pero después muere el rey y todos vuelven al mal camino. Entonces él empieza a mirar y empieza a ver que el pueblo no está sirviendo al Señor. Y le dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Te fijas que es de cristiano quejarse y decir, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? De alguna manera Habacuc, si hay algo que desea la disciplina para su pueblo. Porque él sabe que si su pueblo sigue en ese camino, va a venir un juicio más grande todavía. Entonces, ¿qué es lo que quiere él? Que Dios lo discipline. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh Dios del pacto, voy a clamar y tú no vas a oír. ¿Hasta cuándo voy a dar voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Si pudiésemos decir cuál era el estado del pueblo, estos versos lo dicen. ¿Qué es lo que había en el pueblo? Según el verso 2, había violencia. Según el verso 3, había iniquidad. Había destrucción. Había pleito. Había contienda. Según el verso 4, la ley estaba siendo debilitada y no había juicio. Y todas estas son características de la ley. Entonces nos damos cuenta cuando la ley baja su nivel, o cuando el nivel de integridad baja en un pueblo, cuando el nivel de integridad baja en una iglesia, eso quiere decir que vamos a ver más claramente la manifestación de la impiedad, de la iniquidad y de cosas que nos llaman grandemente la atención que se hagan dentro de una iglesia.
Entonces, si situamos a Habacuc en esa época, podríamos situarlo casi en la época de Jeremías, ¿cierto? Porque Jeremías ya vivió parte de esa época y después vivió cuando los babilonios vinieron y destruyeron todo. Acompáñenme al libro de de Jeremías, perdón. Jeremías 12:1. Jeremías 12:1. No es pecaminoso que nos quejemos. Es ese celo que hay dentro de nuestro corazón, de que las cosas muchas veces se estén haciendo mal y no haya quien diga nada. Jeremías 12:1 dice así la palabra de Dios. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Se fija, dice el Señor, porque aquí está la queja no es faltarle el respeto al Señor, es considerar que Él es un Dios santo, Él tiene toda la sabiduría, pero yo soy un ser humano y necesito entender, Señor. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasándole a mi pueblo? ¿Por qué la gente está haciendo mal? ¿Por qué, Señor? Los impíos están prosperando, ellos como que pareciera que a estos reyes le está yendo bien, a las personas que están haciendo el mal le está yendo bien, y a tus hijos, Señor, que quieren andar en tu palabra les va mal. Es una queja justa, es una queja que se hace con respeto delante del Señor. ¿No se ha preguntado alguna vez por qué permite esto, Señor? De eso se tratan las teodiceas. Las teodiceas intentan de alguna manera reivindicar a Dios, no porque Él haya perdido, porque sabemos que Él es santo, pero en el sentido que tratan de buscarle una explicación a estas preguntas difíciles. Señor, ¿por qué hay tantos niños sufriendo en el mundo? Señor, ¿dónde estás tú cuando a un niño le hacen daño? Hablábamos, ¿cierto?, con don Guillermo la otra vez y veíamos, ¿cierto?, esos niños de África que estaban pasando y hay personas que uno los ve, ¿cierto?, ellos tan mal, y uno dice, Señor, ¿dónde están? ¿Se fija que estas preguntas las hacemos nosotros? ¿Dónde? Señor, ¿por qué permite esto? Señor, ¿por qué pareciera que los impíos les va bien? ¿Por qué a ellos no les pasa nada, Señor? Acompáñenme al Salmo 73, donde Asaf, como Habacuc y Jeremías, se pregunta lo mismo. Salmo 73. No se sienta mal si se está quejando muchas veces. Si lo hace con justicia, Dios nos va a contestar esa protesta que estamos haciendo. Dice el Salmo 73, un salmo de Asaf, que está en el tercer libro de Salmos. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y que estos impíos, sin ser turbados del mundo, ¿qué es lo que alcanzaron? Alcanzaron riqueza. Y él se hace la pregunta y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjate, dice, Señor, yo me quiero portar bien y quiero que me vaya bien, Señor, pero me está yendo mal. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando, Señor?
Dice el verso 15, si dijera yo hablaré como ellos, y aquí la generación de tus hijos engañaría. Entonces quiere decir, Señor, estoy pasando por este momento difícil, estoy pasando por este momento de queja, Señor, pero aunque quiera portarme mal, aunque quiera irme al mundo, aunque quiera hacer las cosas fuera de tu voluntad, no lo voy a hacer, Señor. Porque estaría engañándole si le digo que yo voy a hacer eso. Dice verso 16, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Entonces Asaf, al ver la manifestación de la injusticia, él se queja justamente delante del Señor. Porque dice, Señor, tú eres bueno para con los limpios de corazón. Eso lo dice tu palabra, Señor. Pero ¿por qué me está yendo tan mal? Pero cuando el Señor nos responde, ¿cómo quedamos? Quedamos pasmados. Cuando el Señor nos responde, quedamos helados, si podemos decir. Porque Él llega a comprender una cosa y dice, tan torpe era yo que no comprendí. El fin de ello es el infierno. El fin de ello el castigo más grande. Y yo estoy preocupado de esto y en vez de estar preocupado, ¿cierto?, en servir al Señor. Por eso le digo, el Señor responde nuestras quejas cuando son justas, el Señor las responde, pero cuando Él las responde, nosotros quedamos, pero sorprendidos con lo que el Señor nos dice. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esto no es algo que a Él estaba pasando un momento, no fue un día malo. Aquí no está hablando de una semana mala. Aquí no está hablando de un mes que Él está viendo las cosas mal. Es ya algo reiterativo, porque Él dice, ¿hasta cuándo voy a clamar, Señor? Es decir, Él ya había clamado muchas veces manifestaba su queja delante del Señor. Pero el verso 3 nos llama la atención y le dice, Él busca un porqué. Señor, ¿pero por qué? ¿Con qué razón me haces ver la iniquidad? ¿Cuál es la razón, Señor, de que me permitas ver este tipo de injusticia tan grande? ¿Con qué razón, Señor, me permites ver y contemplar que las cosas se están haciendo mal? ¿Con qué razón, Señor? ¿Cuál es tu propósito, Señor? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Como un compañero de trabajo dice que él siempre está donde no tiene que estar. Es como eso, siempre, ¿por qué tengo que estar ahí, Señor, contemplando eso? Mejor andar ciego y no ver esas cosas, pero a veces uno siempre está en esas partes donde uno ve lo malo y esas cosas a uno le duelen por dentro. Porque dentro de esa maldad hay violencia, hay daño. Y hay daño que no solamente se le hace a una persona, se le está haciendo a muchas personas. Y cuando este pueblo debiese ser el pueblo íntegro, el pueblo que viva de manera fiel a la palabra de Dios, está haciendo todo lo contrario. ¿No le ha pasado a usted que a veces en su trabajo le dicen, oiga, tal persona es cristiano y lo pillaron, no sé, haciendo una cosa indebida? Usted igual que él. ¿Me fija? Todos los cristianos son ladrones, todos los cristianos son así, son así. Todos los cristianos son pura boca y no cumplen lo que dicen. Fija, y eso a uno le duele. No sé si a usted le pasa, pero a uno le duele por dentro eso. Y uno intenta de alguna manera justificar, pero eso no hay por dónde. No hay por dónde decir, no, es que estas personas no son verdaderos cristianos, no, pero a ellos ya le queda en la cabeza eso. Entonces uno se hace la pregunta, Señor, ¿por qué me permites ver esto? Señor, dice el verso 4. Verso 3 dice, había destrucción, había violencia. Todo esto estaba delante de él, había pleitos, había contiendas que se levantaban. Y no sé si usted se ha encontrado en tipos de pleitos, cuando a ellos les toca siempre estar contendiendo con estas cosas y algo que desgasta, ¿no? Y algo que desgasta. Porque cuando usted ve las cosas, le dice a las personas las cosas y nuevamente les dice y siguen en lo mismo, eso es algo desgastante. Es algo desgastante porque es como que estuviera trabajando en vano.
Pero él llega a una conclusión. ¿Cuál? Porque se fija que cuando estamos analizando las cosas en el Señor, lo estamos quejando, estamos orando al Señor, pero de una u otra manera también estamos meditando. Y en esta meditación él comprende una cosa. La primera conclusión, ¿por qué pasa esto? Dice, por lo cual, la ley es debilitada. Entonces ahí está una de las claves. ¿Por qué mi pueblo está en esta condición? Porque aquí no está hablando del mundo, no está hablando de la gente, ¿cierto? La gente que está en la cárcel, no está hablando de eso. Aquí está hablando de la iglesia. ¿Y por qué está pasando esto? Porque la ley está anestesiada. También se puede traducir así, la ley está anestesiada. Es porque la ley está dormida en la conciencia de las personas. Es porque la ley está debilitada. ¿Y cuándo la ley pierde su fuerza? ¿Cuándo pierde la ley su fuerza? Cuando está olvidada. La ley pierde su fuerza cuando solamente se habla, ¿no? ¿Entiendes? Y no se actúa, no se pone por obra. Ahí se debilita, pero no es que la ley por sí misma se debilite, sino que nosotros la debilitamos. Porque la colocamos solamente como algo que está escrito en un lado, pero que nadie puede de alguna manera, ¿cierto?, hacer. Entonces la ley estaba siendo anestesiada. Eso nos habla de una falta de integridad, lo cual produce que las decisiones que se hagan fuera de los preceptos de Dios traigan la corrupción. Cuando abandonamos la ley, cuando queremos hacer las cosas a nuestra forma, cuando queremos tomar decisiones a nuestra forma, ¿sabe qué es lo que estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo que debilitemos la ley y tomemos decisiones fuera de la verdad de Dios. ¿Y tenemos la verdad de Dios o tenemos nuestro corazón? ¿Y qué dice Dios acerca de nuestro corazón? Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, si confiamos en nuestro corazón para tomar alguna decisión o hacer algo, lamentablemente vamos a caer en pecado. Lamentablemente vamos a ofender a Dios. Y no solamente vamos a ofender a Dios, vamos a ofender a otros. Por eso las tablas de la ley están tan unidas y entrelazadas entre sí. Tenemos 4 mandamientos acerca de Dios y 6 mandamientos acerca de nuestro prójimo. Pero sabemos que nuestro prójimo fue creado ¿a qué imagen? Imagen de Dios. Entonces, si atentamos en contra de nuestro prójimo, estamos atentando en contra de Dios mismo. ¿Y qué nos muestra eso? Si debilitamos la ley y hacemos las cosas a nuestra manera, no solamente vamos a ofender a los hombres, sino que vamos a ofender a Dios mismo. La ley está siendo anestesiada. Es triste que la gente se llene la boca diciendo que la palabra de Dios es insignificante y de poco valor. ¿Por qué la gente cree que la palabra de Dios es insignificante? Es triste, ¿cierto? Cuando conversábamos con la hermana Joana y el hermano Ángel el otro día, es triste que las personas tengan tan poco valor la palabra de Dios que le digan a los demás, no lean la palabra porque eso le hace mal a la gente. Que mismos cristianos, y eso a mí me llama la atención, que un mismo cristiano diga, no lea mucho la Biblia, no la lea mucho porque la letra mata, mire. Ya así como cristiano la ley en nuestros tiempos, lo mismo que Habacuc, está siendo tan menospreciada, tan debilitada, que personas pueden amanecerse viendo el Facebook, pero no abren la Biblia para leerla. Que podemos amanecer viéndonos películas y diferentes cosas, pero la Biblia ahí está botada en el suelo. Por ahí está escondida, llena de tierra. Está siendo debilitada la ley. Entonces, ¿por qué hoy en día hemos llegado a un punto donde hay tanto conocimiento, hay tantos libros, hay tanta literatura cristiana, hay tanto conocimiento como nunca antes, hay tantas versiones de la Biblia, hay tanto? Pero pregúntele a muchos, ¿a cuántos cristianos han leído la Biblia? Una vez en la vida que sea completa, una vez en la vida. 2 veces en la vida, 3 veces en la vida, 5 veces completa en la vida, pregúntele. Y le va a sorprender la respuesta. Muchas iglesias no están leyendo la Biblia. Solamente se conforman con lo que le dicen el día domingo. Solamente se conforman con leer un fragmento de ella. Y se escudan en su flojera, y perdóneme que diga esa expresión, se escudan en su flojera. La letra mata, dice.
se escudan en su negligencia, con tantos pretextos. Pero la ley no debe ser debilitada, porque si la ley es debilitada, nuestras decisiones van a ser incorrectas. Y no solo van a ser incorrectas, van a ser pecaminosas, ofendiendo a Dios y ofendiendo a nuestro prójimo. ¿Por qué causa viene la falta de integridad? ¿Por qué causa faltamos? ¿Por qué causa nuestros pensamientos se llenan de pecado? ¿Por qué causa? Por falta de meditación. Porque hay algo que debemos hacer, no es solamente leer la palabra, es meditar la palabra. Recuerde lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, es una persona que se dedica a leer la Biblia. Pero no solo a leerla, sino que dice, y en ella medita de día y de noche. Si no tenemos meditación de día y de noche, somos vulnerables a tomar decisiones incorrectas. Somos vulnerables a llenarnos de inmundicia. Somos vulnerables a caer en esta batalla, ¿cierto?, de la iglesia militante. Si hay algo que nos aconseja la palabra es una cosa. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo podemos guardar nuestros corazones? Atendiendo a la ley de Dios, meditándola, machacándola. Como dijo un puritano, machácala con los dientes de la meditación. Porque cuando nos tragamos, ¿cierto?, tragamos la comida, muchas veces todos los nutrientes no se aprovechan. En cambio, cuando usted los muele, al llegar, los nutrientes pueden digerirse de una manera más fácil. Así, amados, la meditación en la ley es importante. Pero ¿qué estaba pasando aquí? La ley está siendo debilitada. Y eso tenía como resultado que el juicio no sale según la verdad. Es decir, el discernimiento, cuando hablamos de discernimiento, tomar decisiones entre lo correcto y lo incorrecto. Para poder hacerlo, debemos tener en alta estima la ley. La ley debe ser lo primero para que nuestro juicio salga según verdad. Pero si la ley es debilitada, nuestro juicio, nuestro discernimiento, nuestra voluntad, nuestras decisiones van a ir en contra de la verdad de Dios. Y terminarán dañando a otros. Luego, tiene como resultado, dice, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. ¿Qué es lo que hace el impío? Asedia, es decir, acosa al justo. Y recuerde que los impíos no son la gente que está en el mundo, así. Los impíos muchas veces están dentro de la iglesia. Un impío es alguien que conoce la piedad, conoce la palabra de Dios, pero no la practica. Solo habla de la palabra de Dios, pero no la practica. Solo lee la palabra de Dios, pero no la practica. Entonces, ¿qué hace el impío? Empieza a acosar al justo, lo empieza a asediar, lo empieza a acorralar. Porque no quiere que usted tenga en alta estima la justicia. Y a veces pasa, amado, cuando usted empieza a meterse tanto en las cosas del Señor, tanto en esto, empieza a trabajar, empiezan las personas dentro de la misma iglesia a veces, no estudie tanto. No haga eso, no conozca eso, no se meta ahí. Esto es como una persona le preguntaron, estoy leyendo Apocalipsis, no se meta ahí, decía, no se meta ahí, Señor, decía, no se meta ahí. Porque si se mete ahí, va a ser peligroso. Mire, ¿cómo va a ser peligroso leer la palabra si incluso el primer capítulo dice, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía y escucha las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca? Incluso el mismo libro dice que hay que leerlo. El mismo libro dice que hay que leerlo. ¿Pero qué hace? El impío acosa. Habacuc se ve abrumado por la malvada conducta de los que dicen ser el pueblo de Dios, de los que dicen ser guardianes de la ley, de los que dicen servir a Dios. Pero cuando la ley de Dios es despreciada, ¿sabe lo que hace el cristiano? Sufre por dentro.
Y yo creo que a la mayor parte de nosotros nos ha pasado escuchar un sermón que no está en la palabra de Dios. Y uno como ahí sufre por dentro, sufre, se siente mal. Se siente mal por la persona que está predicando y se siente mal por los que están oyendo. Y se siente mal por sí mismo de estar ahí. Porque no hay alimento. Porque en realidad hemos menospreciado tanto la palabra de Dios que hemos contaminado los púlpitos de ignorancia y de gente que no quiere verdaderamente conocer a Dios. Si no querer estudiar la Biblia es no querer conocer a Dios. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a los estudiantes o a los profesores de aquellos días, a los teólogos de aquellos días? ¿Saben lo que les dijo? Indaguen en la Escritura. Indaguen diligentemente en la Escritura, es decir, escudriñen la Escritura. Porque en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas son las que explican acerca de mí, dice el Señor. Y si alguien no quiere estudiar la palabra es porque no quiere saber acerca de Dios. Es así de simple. Acompáñeme al Salmo 12. Salmo 12. David se encontraba en la misma situación de Habacuc, en la misma situación de Jeremías, en la misma situación de Asaf. Y podía decir el Salmo 12, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Mire, se sentía a este punto, él decía, Señor, sálvame porque parece que se acabaron los piadosos, ya no quedan piadosos, ya no quedan personas que quieran seguir la palabra de Dios. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Amado, si este es un dolor profundo, si usted puede meterse en lo que David está diciendo, un dolor profundo, es un miedo terrible de que se han acabado los piadosos, de que han desaparecido los fieles. Porque cada uno, dice, hablan mentira, cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Señor, sálvanos, porque se están acabando los piadosos. Es triste, amado, que existan en un tiempo donde existan tantos lugares de reunión, tantas iglesias, hay personas que no se pueden congregar. Porque si bien hay tanta iglesia, no saben a dónde ir, amado. Es si hacemos un catastro de cuánta iglesia hay en Coltauco, de cuánta iglesia hay en la sexta región, pero ¿cuántas de esas iglesias son sanas? ¿Cuántas de esas iglesias promueven un conocimiento acerca de Dios? Ahí empezamos a quedar cortos y después, ¿cierto? No sabemos lo que pasa. Sabemos que estas quejas son justas. Y nos hacemos la pregunta, ¿hasta cuándo veré esto, Señor? Nos decimos, Señor, con causa justa clamo a ti. Como dice Habacuc, ¿no salvarás, Señor? ¿No salvarás, Señor, de esta situación a mi pueblo? ¿No traerás disciplina a mi pueblo? Pero la respuesta va a dejar abrumado a Habacuc, tal como lo dejó abrumado a Asaf. Habacuc, de alguna manera, va a decir, y adelantémonos al verso un poco, al verso 12, dice, porque el verso 5, el verso 11, el Señor le va a dar la respuesta de todas las quejas que él tiene. Y le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste, para castigar. Muy limpio eres de ojos, para ver el mal, no puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto harás sacrificios a su red y ofrecerás sahumerio a sus mallas, porque en ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Oiga, parece que a Habacuc no le gustó lo que el Señor le dijo del verso 5 al verso 11.
Él estaba pidiendo, ¿qué estaba pidiendo? Disciplina. Pero la disciplina iba a ser tan terrible que él a veces preferiría no haberla pedido. ¿Entiende? Pero es necesaria. Y hay cosas que nosotros a veces no entendemos por qué pasan estas cosas, pero si viéramos el juicio que está detrás de eso, ¿me entiende? Entonces, ¿con qué podemos concluir con esto? Porque la siguiente vez vamos a estudiar la respuesta del Señor a Habacuc ante esto. De cómo el Señor toma una nación impía para castigar a un pueblo que se estaba yendo en contra de la palabra de Dios. Algo que para el profeta era algo que él no entendía. Así que nuestras quejas van a tener una respuesta, pero esa respuesta nos va a dejar anonadados. Esa respuesta nos va a dejar, como decimos, helados, porque no nos esperamos. Como dijo Asaf, hasta que comprendí cuál es el fin de ellos. Tan torpe era yo que no entendí. Así quedamos cuando el Señor nos responde. Así quedamos cuando Dios responde nuestras quejas justas. En conclusión, la queja justa proviene de un corazón que por su celo desea la disciplina de Dios hacia su pueblo, para que así pueda venir un avivamiento. Segundo, a causa de la impiedad, la ley es anestesiada, es tenida en poco cuando hay falta de integridad en las personas. En tercer lugar, el corazón del justo se duele cuando los impíos como bestias brutas no ven el daño que han causado. Y en cuarto lugar, cuando Dios responde nuestra queja justa, quedamos anonadados ante el terrible juicio que viene sobre aquellos que se olvidan de la ley de su Dios, que se olvidan del compromiso que tienen con su Señor. Bueno, amados, ese ha sido el mensaje del día del Señor. Oremos a nuestro Dios y le voy a rogar a mi hermano Cristóbal que ore por la palabra que ha sido predicada en este día. Poderoso, te damos gracias por su palabra, por este mensaje, que nos ayude a reflexionar con respecto a nuestra responsabilidad en poner en práctica, Señor, su palabra y en predicarla de la manera correcta. Ayúdanos a valorar, Señor, esta bendición con la cual tú nos has bendecido, Señor, con todo lo que es la redención, Señor, y la salvación. Ayúdanos a meditar en tu ley. Ayúdanos, Señor, a dedicarnos a entenderla, para así tener respuesta, Señor, ante todas nuestras dudas. Te ruego que prepares nuestros corazones, que prepares, Señor, nuestras almas para deleitarnos en tu palabra y así poder comprender, Señor, todo lo que sucede y entender que todo está bajo tu voluntad, que todo lo que se hace, Señor, está bajo el dominio de tu poder. Y así nosotros, Señor, también poder descansar y confiar en nuestro Padre Celestial, que siempre estará protegiendo a su pueblo, a pesar de que hayan cosas que nos parezcan difíciles de entender. Fortalece nuestra confianza en nuestro entendimiento, Señor, para tener calma en aquellos momentos que encontramos que no hay explicación para ellos. Te damos gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de estar hoy escuchando este mensaje, que podamos, Señor, reflexionar acerca de él y meditar. Te agradecemos, Señor, por esta porción de las Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a entonar el Salmo 12. Salmo 12, referido a la palabra de Dios. Gracias al Señor ya tenemos un repertorio de
después de la palabra, cantar un salmo que tiene que ver con la palabra de Dios, o alineado, con la palabra predicada el día del Señor. Salmo 12. La introducción al Salmo 12 dice: Él habla contra los aduladores de la corte de Saúl, quienes por sus halagos, simulaciones y arrogancias causan molestias a todos, y pide a Dios que ponga orden. Cantemos este hermoso Salmo 12. Salmo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos que creen en ti, porque los fieles desaparecieron. De entre los hombres llegan a su fin. Cada uno con su semejante dice, mentira vil en su conversación, y con lisonje los labios bendicen, pero doblezan en su corazón. He aquí todo labio lisonjero, el Señor Jehová destruirá, y a toda lengua de hablar altanero, que habla jactancia y vanidad. A los que han dicho con altivo rostro, la lengua nos hará prevalecer, y nuestros labios están con nosotros. ¿Quién es Señor que nos va a someter? Por causa de la opresión de los pobres, del gemir del que desvalido es, me alzaré ahora y a salvo pondré. Lo pondré del que resoplaré. De Jehová las palabras son muy puras, palabras limpias que andan en verdad, como la plata en horno de tierra, 7 veces purificada está. Tú, Jehová, Señor omnipotente, tú a los piadosos guardarás de esta generación eternamente. Si para siempre los preservarás. Los malos andan siempre acechando, por todas partes rondan con maldad. Cuando él se exalta, da la vileza de los hijos de la
va a ser una oración por nuestra semana que vamos a tener en el Señor y luego yo concluyo con la bendición del Señor. Amado Dios, gracias le damos, Padre, Dios, por la oportunidad, Señor, que nos ha dado, Señor, la libertad de podernos reunir, Señor. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que nos ha dado, Padre Santo, Dios. Te pedimos, Señor, que esta semana, Señor, que viene, que sea, Señor, llena de bendición, Señor, para nuestra vida, Señor, porque tú vas a andar con nosotros, Señor. Nunca te vas a apartar de nosotros, Padre bendito Dios. Para eso, Señor, nosotros vamos a sentir la confianza plena, Padre bendito Dios, porque tú caminarás a la hora de nosotros, Padre bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por esta bella oportunidad, Señor, de tenernos reunidos aquí, Señor, bajo tu casa de oración, Padre Santo Dios. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios Padre, agradecemos que en tu amor y misericordia nos hayas permitido, Señor, estar junto a nuestros hermanos. Ahora rogamos tu bendición, Señor, sobre tu pueblo. Esa bendición, Señor, que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa bendición que viene de lo alto. Esa bendición que viene solo sobre tus hijos. Esa bendición, Señor, que viene sobre tu pueblo. Esa bendición que dice que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y seremos salvos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es el deseo de nuestro Señor sobre su pueblo. Te lo rogamos y te lo suplicamos, oh Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados, en Cristo Jesús.